Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy estamos en la materia de insumos, equipos y medicamentos uno, correspondiente a la semana número 6. Cuando hablamos de esto, vamos a tener diferentes opciones, como es primero la evaluación de tecnologías en salud, conocida como ETS, y la auditoría. ¿Qué es lo que van a realizar en estos procesos que regularmente son regidos por la parte de gestión administrativa? Tenemos también la parte de evaluación de equivalencia funcional, el análisis en materia de seguridad material, y tenemos el costo total de adquisición versus el uso y el desgaste, y si es contraproducente o también es beneficioso esto. Adicional a eso tenemos la parte de la auditoría aplicada a insumos médicos, la auditoría de pertinencia clínica, que se llevan a cabo en diferentes instancias, tanto en la parte hospitalaria como de la parte de los centros de salud, dispensarios de salud, clínicas privadas y todo lo que compone el RIPS. Tenemos la parte de la auditoría de inventario y caducidad también, que ustedes tienen que verificar, porque todo lo que sale en bodega, todo lo que ingresa, como vimos en los demás clases, toda la parte del CARDEX, todo lo que ingresa, sale. Luego tenemos la parte de la caducidad. Todos los dispositivos, insumos, medicamentos y todo que pueden estar caducados a su vez. Tenemos la parte de la auditoría de cuentas de historia clínica también, y tenemos la trazabilidad de dispositivos implantables también dentro de esta situación. Entonces, vamos a empezar primero con la parte de la evaluación tecnológica de salud. Cuando hablamos de la ETS, de la evaluación tecnológica en materia de la salud, es un proceso multidisciplinario porque abarca diferentes disciplinas, tanto la parte farmacéutica como la parte ingeniería biomédica, abarca la parte de los procesos de gestión en enfermería, procesos de gestión en rehabilitación, procesos de atención multidisciplinaria de diferentes profesionales, y también la parte de la evaluación general, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que también, adicional a esto, nosotros podremos, por ejemplo, como personal sanitario, conocer mucho sobre la parte de los insumos, sobre la parte de los equipos, pero no conocemos sobre la parte de la gestión en sistemas de salud, ¿sí? Entonces, tenemos la parte multidisciplinaria, a eso se refiere, no solo un solo profesional, sino varios profesionales que a su vez se encargan y estarán ahí. Tenemos a la parte que evalúa el valor clínico dependiendo del valor, del costo, del tipo de efectividad y económico de una tecnología en su ciclo de vida. ¿Qué tiempo, por ejemplo, me va a durar un electrocardiograma? ¿Qué tiempo, si lo uso constantemente, me va a evaluar? ¿Cuál es el riesgo-beneficio? ¿Sí? El riesgo, el costo-oportunidad, por ejemplo, estamos hablando de miles y miles de dólares frente a lo que me puede generar, o también frente a la utilidad que le puedo dar. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la evaluación tecnológica. Hablemos ahora de la evaluación de equivalencia funcional. Cuando estamos hablando de la evaluación de la equivalencia funcional, estamos hablando que compara el nuevo dispositivo con la tecnología ahora existente en el hospital. Recordemos que todos los insumos van a ir mejorándose. Igualmente los equipos y los dispositivos médicos van a pasar por un proceso, por una trayectoria de mejora, en el cual involucra diferentes sistemas para poder mejorar la parte de la eficacia, de la parte clínica. Es, por ejemplo, tenemos un dispositivo que solo nos toma signos vitales, pero también podemos tener un dispositivo tecnológico que le puede ayudar. Toma de signos vitales, EKG, electrocardiograma, y adicional también la parte del costo-efectividad en la parte clínica. Dentro de eso tenemos la parte de la precisión diagnóstica. También nos ayuda a precisar un diagnóstico de una mejor manera, de una mejor oportunidad. Entonces, la parte del costo de precisión diagnóstica es muy importante al momento de abarcar diferentes sistemas, tanto de insumos médicos como de equipos y dispositivos. Dentro de eso tenemos la parte de los resultados terapéuticos. ¿Qué resultados nosotros queremos alcanzar tanto en la parte osteoarticular, en la parte celular, o también qué vamos a hacer con ese tipo de resultados? ¿Cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer para que la parte terapéutica nos ayude?
¿sí? Entonces, vamos a ver la evaluación de la equivalencia funcional. Por ejemplo, yo no puedo dejar de adquirir máquinas de funcionamiento de diálisis porque los pacientes me van a fallecer. Tampoco puedo dejar de adquirir un ventilador mecánico, porque estos ventiladores mecánicos también necesito que estén sí o sí funcionando para que la parte de la función pulmonar se encuentre netamente estabilizada. Entonces, también existen diferentes aparatos, diferentes situaciones que yo no puedo dejar de adquirir para que esto deje del lado de la parte terapéutica. Entonces, yo tengo que hacer una valoración costo-efectividad. ¿Qué tal es el costo y cuántas vidas me va a salvar? ¿Sí? Tenemos sin alterar los flujos de trabajo establecidos. ¿Qué quiere decir? Sin alterar nada de la parte hemodinamia, de la parte rotativa dentro del hospital, y es ahí donde entra la parte de la planificación de ustedes como sistemas de salud al momento de buscar los equipos, al momento de buscar el costo, la parte de la beneficio, efectividad y el ingreso y egreso de los mismos. Dentro de eso tenemos el análisis de seguridad material. Cuando vemos la parte del análisis de la seguridad material, nos estamos refiriendo a la parte de que se examinen las propiedades tanto físicas, químicas y biológicas. Cuando hablamos de la parte física, hablamos de la inspección de un producto, que quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos este esferito, ¿qué color es? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el tiempo de durabilidad si yo lo utilizo todos los días? ¿Qué color es? Entonces, asimismo, los equipos tienen sus propias características físicas, sus propios nombres, y nosotros tenemos que verificar tanto físicamente cómo están constituidos cada uno de estos dispositivos. Tenemos también la parte química. Cuando hablamos de la parte química, estamos verificando en cambio las amalgamas, cómo están compuestas, qué medicamentos yo necesito, cuáles son los medicamentos que tienen más rotación, qué es lo que yo necesito. Existen algunos medicamentos chicos que no se puede dejar de adquirir. Tal es el caso, por ejemplo, en las políticas públicas, que no se puede dejar de adquirir un losartán, por ejemplo, que es un medicamento para la presión arterial. No lo puedo dejar de adquirir. Un medicamento como para la diabetes mellitus, tampoco puedo dejar de adquirir. ¿Sí? No puedo dejar de adquirir ninguno de esos materiales, ninguno de esos medicamentos, yo no puedo dejarlos de adquirir. ¿Por qué? Porque el costo-efectividad es demasiado alto. ¿A qué me refiero que es demasiado alto? Me refiero a que si yo dejo de adquirir eso como gestión en administración en sistemas de salud, ocasionaré la mortalidad de muchas personas. ¿Qué significa mortalidad? Mortalidad significa la muerte de muchas personas o también la comorbilidad y la morbilidad. Cuando hablamos de la morbilidad estamos hablando sobre la parte de la afección que me puede dar continua. Por ejemplo, si yo suspendo o ya no tengo, por ejemplo, la medicación que decíamos, la losartán, que es muy conocida, losartán de 50 miligramos, de 100 miligramos, o losartán más valsartán de adquirir, lo que voy a ocasionar es un desfaz, y ese paciente puede ser que si no tuvo dentro de las políticas públicas, recuerden que tenemos ahorita que es la política que nos dice que todo lo que es en salud es gratuito, que todas las personas tienen derecho y acceso frente a la salud. Entonces, en esta parte, dentro cuando hablamos del sistema de salud, del sistema sanitario, del sistema del valsartán, del losartán y de todos los medicamentos antihipertensivos, no puedo dejar de adquirirlos. Una, porque si el paciente no adquiere la medicación, lo que va a suceder es que ese paciente le puede dar o puede desarrollar un ACV, que es un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Es un accidente cerebrovascular, es un ACV. Es un accidente cerebrovascular, o también conocido como ACV, ¿sí? Lo que quiere decir que se nos va a complicar el cuadro. El paciente ya no va a tener solo hipertensión arterial, sino que también va a tener estas complicaciones como lo que acabábamos de mencionar, un accidente cerebrovascular. El gasto dentro de la política pública en la parte de gestión se va a aumentar, se va a disparar totalmente. Entonces ya no voy a tener solo que adquirir
para hipertensión, sino que también voy a adquirir insumos para una persona que puede quedar parapléjica, producto del accidente cerebrovascular, un paciente puede quedar totalmente parapléjico, puede quedar sin movilidad, puede estar con una movilidad totalmente reducida, dificultad al momento de hablar, dificultad al momento de evocar palabras, dificultad para caminar. Entonces, si tengo todo eso, se me va a aumentar también el gasto de los insumos, ¿sí? Como bien es cierto, si una persona no puede trasladarse al baño, ¿sí? ¿Qué tendremos que hacer? Comprar, si es mujer, un vidente, si es hombre, comprar un pato, ¿sí? Para que puedan hacer sus necesidades, dice el pato, pañales, el intercambio de las sábanas y todo eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que se certifique los materiales con el contacto con el paciente, que sean biocompatibles también con el paciente y que resistan los procesos también de esterilización o no liberen toxinas de partículas. Ya. Entonces, cuando hablamos en cambio de la parte biológica, de los componentes de los equipos, existen algunos equipos que sí tienen una parte biológica, un riesgo biológico también, que al momento de adquirirlos. Por ejemplo, tal es el caso de la sutura. Cuando hablo de suturas, estoy hablando de un hilo para poder coser una herida, para poder suturar, para poder coser. Entonces aquí la parte del riesgo biológico es demasiado alto. Por ejemplo, tenemos riesgo como el catgut, ¿sí? Que está hecho de los intestinos del gato, por ejemplo. Sí, es un dato curioso, pero está hecho y es un riesgo biológico. Entonces, a eso se refiere la parte biológica. Por ejemplo, otro ejemplo muy vivo son las vacunas diferentemente de la edad que se tenga para aplicación, ¿sí? Si tenemos vacunas, por ejemplo, menores en un niño de 1 año, vacunas en niños de 5 años, vacunas en pacientes, por ejemplo, de 9 años, nosotros tenemos ahí un riesgo totalmente biológico presente dentro de eso, ¿sí? Luego tenemos la parte de que certifica que los materiales en contacto con el paciente, perdón, son biocompatibles. ¿Qué significa? Que dentro de la parte aparte de ser biológicos, tienen que ser compatibles con la persona. Quiere decir que no causen la muerte, que no causen muchas reacciones adversas. Teníamos la farmacovigilancia para eso y no solo dentro de la farmacovigilancia, sino también tenemos la vigilancia activa para las diferentes clases de insumos y también para esta clase de productos biológicos como es las vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, por citarles unas vacunas así rapidito, la vacuna de la gripe o influenza. ¿Sí? Esa siempre también viene en sí, es creada desde la parte biológica, por ejemplo, con los embriones del pollo y cosas así. Entonces, tiene que ser compatible con la vida humana, ¿sí? Entonces, perdón, tenemos que resistan también los procesos de esterilización. Existen diferentes procesos de esterilización. Tenemos la esterilización en calor seco, tenemos el esterilizador por UV, tenemos los distintos tipos de esterilizador también por presencia de agua, a vapor, y tenemos también los diferentes procesos de esterilización con óxido de etileno. ¿Sí? Entonces, cada material cada adquisición tiene su propio coste de esterilización. Claro está, si es un material totalmente reciclable o es un material que sí me permite volver a usarlo. Pero tenemos algún tipo de material que ya no podemos usarlo. Por ejemplo, las jeringuillas. Si ustedes leen la parte de la historia dentro de los insumos de las jeringuillas, las primeras jeringuillas fueron construidas de cristal. Entonces, y la aguja era la misma para todos los pacientes, en sí. ¿Sí? Lo que hay hoy en día, en la actualidad, ya no se utiliza para todos, ¿verdad? Sino que ya tenemos una jeringuilla descartable para cada paciente y en otros países, ya no hablamos de Ecuador, sino en otros países, ya tienen una jeringuilla que al momento de estar en contacto con el paciente, automáticamente el seguro se guarda y la aguja se empuja hacia atrás, lo que ocasiona que quede algo como que así y ya el riesgo percutáneo, el riesgo de pinchazos accidentales ya no existe. ¿Sí? Entonces, frente a esto, la parte del avance tecnológico y todo, ya vino la enfermedad del VIH, ¿verdad? Que es una enfermedad del SIDA en sus últimas etapas, donde ya no se lo pudo identificar a tiempo y se realizaron diferentes estudios
que si es que se comparten las jeringuillas, las agujas, hay más personas infectadas, entonces se realiza la parte de los procesos de esterilización y ahora se conocen como descartables. Entonces, usted utiliza una agujita, estuvo en contacto con su piel, con su sangre, se elimina y se consigue otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio es sumamente alto, chicos, demasiadamente alto. Y por eso aquí nos habla del proceso de esterilización. Y para que ustedes tengan en cuenta dentro del proceso de esterilización que hay medicamentos y hay insumos que se desechan ahí mismo, o hay medicamentos o insumos que generalmente también se los pueden guardar. ¿Sí? Tenemos que no liberen toxinas o partículas nocivas. Cuando hablamos de las toxinas, cuando hablamos son sustancias químicas que se albergan en el organismo y que en ocasiones son liberadas o son también a la parte del medio ambiental a través de lo que es la orina, a través de lo que es el sudor, a través de las lágrimas y las que no pueden ser liberadas pues obviamente se encapsulan y se hacen en un proceso totalmente de lo que es grasa. Listo. Luego tenemos también la parte de las partículas nocivas, ¿sí? Cuando hablamos de las partículas nocivas, especialmente en esos medicamentos que son de insumos biológicos o también de otra clase de insumos, nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en la parte de las partículas, que no sean nocivas y regularmente tienen su propio sistema de descargo. Quiere decir, por ejemplo, las vacunas tienen que estar almacenadas y distribuidas netamente donde tienen que estar. Por ejemplo, no podemos mezclarlas con más cosas como ponerles un ejemplo con gelatina, con alimentos, con mortadela, con cosas así, ¿no? Porque nos vamos a contaminar, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Tenemos el costo total de adquisición. Cuando hablamos del costo total de adquisición, estamos hablando de que modela el impacto financiero a largo plazo, contrastando dos variables claves. Primero, el costo de adquisición, el precio de la compra de la infraestructura, licencias iniciales e instalación básica. Tenemos el costo del uso también, el gasto acumulado entre contactos de mantenimiento y las calibraciones obligatorias, el consumo de la energía, la compra de combustibles durante una vida útil planificada. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un insumo que requiera o un equipo que requiera lo que es el uso de gasolina, uso de esas cosas. Pero recuerden que actualmente casi todo se maneja en la parte ya de batería, baterías de litio, o también se manejan en la parte también de lo que es la energía. Como punto 2 tenemos la parte de la auditoría aplicada a insumos médicos. Cuando hablamos de la auditoría aplicada a insumos médicos, estamos hablando de que la auditoría operacional asegura que el gasto en dispositivos e insumos médicos se traduzca en una atención totalmente segura. ¿Sí? Quiere decir que a usted le van a auditar este proceso, van a venir, van a decir qué es lo que usted utilizó, cuánto ingresado, cuánto egresado y cuánto tenemos. Dentro de eso tenemos que la parte de la documentada y justificada, ¿sí? Todo tiene que ser documentado. Si me sale un paracetamol, tengo que documentar. Si ingresa 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas de paracetamol, que cada una tiene 10 unidades el blister, estamos hablando de alrededor de 100 paracetamoles por cada caja. Si me ingresan 5 cajas, son 500 paracetamoles, los tengo que tener documentados. Pero si es que ya hay un ingreso, si es que yo ya entregué medicación o ya despaché a las diferentes áreas, tengo que tenerlos en este caso, nosotros en el sistema de salud nos sirve tener en recetas, ¿sí? En recetas médicas. Por ejemplo, el médico recetó a más de 200 o 300 pacientes 2, 3 blisters de paracetamol. ¿Sí? Y que descarga. Todo tiene que estar, por eso nos dice justificado. No puedo decir, el paracetamol no me salió, se me caducó, no, ¿sí? Tengo yo que sacar sí o sí lo que es paracetamol, lo que es diferentes clases de cosas, entonces tenemos que hacer eso.
Luego, tenemos la evaluación de equivalencia funcional. Cuando hablamos de la evaluación de la equivalencia funcional, estamos hablando de que compara el nuevo dispositivo con la tecnología existente en el hospital. Nos dice que compara el nuevo dispositivo de la tecnología existente en el hospital, comprueba si el equipo ofrece la misma o mejor efectividad. Por ejemplo, si antes teníamos una bomba de infusión que me servía solo para colocar de manera directa diferentes sustancias, pero versus a una nueva bomba que es totalmente mejorada, que me permite pasar nutrición parenteral total, me permite pasar bolos en gran cantidad, me permite pasar diferentes sustancias y que a su vez tiene diferentes alarmas incorporadas, que me avisa, tiene un sonido, por ejemplo, cuando ya deja de pasar un medicamento, emite otra alarma cuando está pasando una droga vasoactiva, por ejemplo, o está pasando generalmente yo les digo drogas, es porque los medicamentos en sí son drogas legales, ¿sí? Porque están compuestos de diferentes sustancias que también son sujetas a fiscalización, pero obviamente cuando hablamos de la parte de salud, de la parte de los medicamentos, estamos hablando de un sistema que esta sí nos permite a nosotros tener una mejor cantidad dentro de las sustancias, como es la parte de los medicamentos. ¿Sí? Luego, tenemos que comprobar si el equipo ofrece la misma o la mejor efectividad clínica. ¿Cómo compruebo? Si es que es muy bien los resultados que está dando, también no. Tenemos la parte de la precisión diagnóstica o resultados terapéuticos. ¿Qué tan preciso es en el diagnóstico, por ejemplo? ¿Qué tipo de diagnóstico tenemos? ¿Con qué precisión da? En el caso, por ejemplo, de un eco, ¿sí? Si anteriormente solo se permitía ver de pronto ahí lo que es el cálculo y todo, pero ahora nos da las dimensiones, por ejemplo, si es una mejora y dentro del avance tecnológico, ahora me da las dimensiones, puedo verlo girando la imagen de la parte posterior, parte anteroposterior, por ejemplo, en esa esfera, parte anterior, parte posterior, parte lateral, el otro lateral, y más encima me permite sacar también con una medición. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Luego, tenemos que aquí para mejorar la parte clínica, la precisión diagnóstica, ¿sí? ¿Qué tal puedo yo cumplir diferentes clases de diagnóstico, ¿sí? Puede ser que el paciente me fue a visitar por una molestia o por un dolor en la parte lumbar, pero resultó que tuvo cálculos, resultó que de pronto tuvo una nefrosis o una nefritis, ¿sí? Dentro de lo que es la parte del cálculo, y también tenemos que de pronto tuvo una estenosis, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos verificar el tipo de diagnóstico, qué tipo de precisión, qué tan preciso es ese equipo. Luego tenemos sin alteraciones los flujos de trabajo establecidos. Luego adicional tenemos el análisis de seguridad material. Cuando hablamos dentro del análisis de la seguridad material, estamos hablando de que examina las propiedades tanto físicas del producto, examina la parte tanto química del producto y nos habla de la parte biológica de los componentes de los equipos. Certifica que los materiales en contacto con el paciente sean biocompatibles, que a su vez estas normas cumplan todos estos de esas disposiciones y lo que se administre en un paciente sea totalmente seguro y no le cause el riesgo de asfixia, no le cause una alergia o que pueda llegar a fallecer. Tenemos también que resisten los procesos de esterilización y que no liberan toxinas o partículas nocivas. Tenemos el costo total de adquisición que modela el impacto financiero a largo plazo, contrastando las dos variables claves que tenemos como el costo de adquisición, el precio de compra de la infraestructura, licencias iniciales de instalación básica o el costo de uso, el gasto acumulado en contratos de mantenimiento, la parte de las calibraciones que tienen que ser de manera obligatoria, por si acaso hasta el mínimo tensiómetro tiene que tener una calibración. Tenemos también la parte del consumo de energía y la compra de combustibles durante una vida útil planificada. Dentro de esto tenemos la parte de la auditoría aplicada a los insumos médicos. Estamos hablando que la auditoría asegura que el gasto de los dispositivos e insumos médicos se traduzca en una atención segura, justificada y documentada. Es de ahí que, por ejemplo, si una cirugía, ustedes que manejan la parte contable, la parte de gestión administrativa, si una cirugía les vale $5,000, por ejemplo, o $10,000, no puede poner usted que le costó 15.
¿sí? Porque en la parte de la auditoría le van a pedir, por ejemplo, qué tipo de hilos utilizó. ¿Utilizó un hilo nylon para suturar? ¿Utilizó Vicryl? ¿Cuántos utilizó? Soluciones, ¿cuántas utilizó? ¿Cuáles fueron los honorarios, en este caso, de cirujano? ¿Cuáles fueron los honorarios de la enfermera? ¿Cuáles fueron los honorarios del gasto administrativo que esto se generó? ¿Y cuánto fue los honorarios de todo el equipo de salud que participó en esas operaciones y todo eso, ¿sí? Por eso nos dice justificada, todo tiene que justificar. Luego tenemos la parte de la auditoría de pertinencia clínica. Cuando hablamos de la auditoría de pertinencia clínica, estamos hablando que evalúa si la prescripción y el uso del insumo médico corresponden estrictamente al diagnóstico del paciente. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Tenemos que evitar el sobreuso de materiales costosos o técnicas invasivas que no aportan valor real al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el paciente necesita solo un eco, necesita un TAC, no le voy a decir, bueno, usted necesita también un urocultivo, usted necesita una gasometría, usted necesita mayor cantidad de exámenes y cosas así. Entonces, en las auditorías siempre va un personal especializado en esto. Generalmente suelen ser los que manejan bastante con ustedes la parte de gestión y administración en sistemas de salud. Luego tenemos la parte de la auditoría e inventario de caducidad. ¿Sí? Como ustedes ven ahí en la imagen, está un checklist donde ustedes van a colocar un visto o una X. ¿Cumple? No cumple, como la escala de Likert, directo, cumple o no cumple, o bueno, malo, regular, o si no, que son dicotómicas. Entonces, tenemos inspección física sistemática en los almacenes, farmacias hospitalarias. Quiere decir que usted va a ir in situ, en el lugar, y va a inspeccionar todo lo que son los insumos de los pacientes. Todo, 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 todo. Desde una aguja, desde un bisel, hasta una jeringuilla, un medicamento, un dispositivo y todo en la farmacia. ¿Qué no más existe? Porque también tenemos algunos insumos que dentro de hospitales están ahí, ¿sí? Y que también sale. Por ejemplo, tal es el caso como el insumo del implantón, que también suele ser uno de los insumos con mayor rotación. Tenemos, controla los niveles de stock. ¿Con qué stock cuento? ¿Sí? Lo que ustedes realizan. Con el CARDEX, que yo desde un inicio, así desde las clases les mencionaba que el CARDEX que ustedes manejan de ingresos y egresos. ¿Cuáles son la parte de control máxima, mínima? Por ejemplo, les decía el ejemplo del paracetamol. Tengo 5 cajas de paracetamol, son 500 paracetamoles. Los niveles de stock máximos y mínimos. Por ejemplo, al iniciar el primer mes tuve 500 paracetamoles, estoy terminando ya casi con un blister de 10. Entonces, tengo que yo volver a pedir cuál es la parte mínima con la que yo puedo trabajar. Pero si es que no calculo bien esta parte, pues obviamente no voy a llegar ni a la mitad del mes. ¿Sí? Entonces tengo que verificar. Luego nos dice, aplica alertas tempranas para evitar pérdidas financieras por productos caducados. Una alerta temprana. Generalmente en revisión en farmacias se suelen hacer diferentes revisiones entre la semana, entre semanas, entre meses y también entre años, ¿sí? Entonces, todo medicamento o todo insumo por regla que ingrese al departamento donde ustedes estén, que tenga una fecha de caducidad más próxima, tiene que ser notificado a todo el personal. Por ejemplo, el personal médico se les notifica y se les señala, aparte hay una semaforización. Bueno, ustedes dan la parte administrativa, ustedes dan la orden, en ese caso, la indicación, y les van a decir, bueno, como los medicamentos ya van a salir, generalmente la semaforización suele ser de un color como que naranja semirrojo. Entonces usted ya se da cuenta que ese medicamento está a menos de un año de caducarse. Pero si usted tiene un medicamento que es como tipo un color amarillito, amarillito, significa que ese medicamento tiene meses antes de que se caduque. Y si usted ve un medicamento que está en rojo, rojo, rojo ahí, significa que son medicamentos, suelen tener una etiqueta en la parte de arriba, significa que es un medicamento de alta rotación que necesita ya ser sacado. ¿Sí? Y generalmente cuando arreglamos siempre vemos las fechas de caducidad, entonces es como los micromercados
¿Qué hace un micromercado? Va colocando todos los insumos dentro de lo que son las perchas, lo que va a salir más antes lo van sacando y lo otro lo van sacando después. Entonces, en este caso, las perchas dentro del supermercado colocan los productos que se van a caducar mucho más rápido al alcance de la vista de los consumidores. En este caso es lo mismo dentro del sistema de salud. Colocamos mucho más los medicamentos o los insumos que tienen fecha de caducidad más corta. Y dejamos de lado los insumos y medicamentos que tienen una fecha de caducidad mucho más larga. Luego, tenemos la parte también de la auditoría de cuentas de historia clínica, que ese también es muy necesario que ustedes lo conozcan. Cruce de información directa entre el registro médico y el departamento de facturación. Les decía, por ejemplo, si vamos a colocar una vía de acceso periférica, o se tiene que ver que la enfermera de turno o el médico descargue. Quiere decir, utilicé una bránula 18, una. Utilicé 5 o 10 centímetros de esparadrapo 20 centímetros, 15 centímetros. Utilicé dos torundas. Utilicé un alcohol isopropílico al 70%, no había en hospitalización y ahora lo necesito. Un alcohol isopropílico al 70%. Utilicé tal situación, entonces usted va sacando y va descargando netamente así. ¿Sí? Lo que quiere decir que el sistema de facturación no salga en pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, por ponerles el mismo ejemplo, pero una situación diversa. Yo utilicé, por ejemplo, una llave de 3 vías, usted descarga. ¿Sí? Y coloque en la parte de facturación, porque cada cosa, cada insumo tiene su rubro económico. ¿Sí? Entonces, si yo no descargué, por ejemplo, puse una vía, pero se me olvidó descargar la llave de 3 vías, se me olvidó descargar el alcohol, se me olvidó descargar las torundas, se me olvidó de descargar de pronto una jeringuilla que utilicé, se me olvidó muchas cosas, o se me olvidó también de descargar los tubos donde tomé un examen adicional, lo que va a pasar es que esta facturación se va a ir en contra, porque va a decir, bueno, van a empezar a faltar insumos. Si yo tenía, por ejemplo, contabilizada 80 llaves 80 llaves y no contabilicé una o dos en cada turno, después se me hace como una bola acumulativa y me van a faltar unas 10, unas 5, unas 7 llaves de 3 vías. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces ahí es la parte de la auditoría de las historias clínicas. Generalmente ustedes van a hacer esto cuando los balances de las empresas no están adecuados, sino que están como que de bajada, ¿sí? No son los adecuados, sino que van como que subiendo demasiado. Luego, tenemos verificar que cada insumo cobrado al paciente o aseguradora esté debidamente justificado. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una atención del Ministerio de Salud Pública en una clínica privada o también en el IES, en el ISPOL y todo eso, dentro de la ley que le dice que es de manera obligatoria, ninguna persona puede llegar a fallecer en el Estado ecuatoriano, menos por falta de atención médica. Entonces, si es que no tiene plata el paciente, igual, usted tiene que sí o sí atenderlo. Pasa la facturación al sistema del MSP. Cuando no tiene un paciente seguro, el Estado le cubre. Pero cuando no tiene ese tipo de seguro, en cambio el ISFO, el ISPA o donde le esté aportando el seguro, por ejemplo, y él va a revisar, a ver, ¿qué utilizó el médico? Costo de la consulta, costo del servicio de enfermería, costo de la llave de 3 vías, costo de la bránula, costo de esto, de aquello y de todo. ¿Sí? Por eso nos dicen, cuando tenemos, por ejemplo, aseguradoras que son a nivel particular, por ejemplo, como hay algunas aseguradoras que se dedican a dar ese tipo de seguros de vida, entonces ellos sí le van a pedir insumo por insumo, cosa por cosa y historia clínica. Que no esté tachado, por ejemplo, que no tenga corrector, que no esté con nada de eso, porque si no en la auditoría no le van a hacer pelear. ¿Sí? Luego tenemos firmar el registro de hojas de evolución o reporte quirúrgico en el caso de que lo hubiera, que generalmente los casos de auditoría más suelen ser en la parte quirúrgica, porque a veces dicen, bueno, la cirugía valió $5,000 en el caso de una litotripsia, y resulta que me pasan una factura de $8,000, $9,000, y eso no les vamos a pagar, suelen decir. Entonces, van a la parte administrativa y obviamente usted tiene que tener el conocimiento necesario de que todo esto le van a auditar.
Luego, tenemos la trazabilidad de dispositivos implantables. Dentro de esto tenemos el rastreo minucioso de dispositivos de alto riesgo, como son los marcapasos, y existen, por ejemplo, diferentes dispositivos que ya dentro de la parte riesgosa, dentro de la parte de las prótesis, stents, suelen estar netamente verificables. Tenemos hasta el cuerpo del paciente, utiliza un sistema de identificación única de dispositivos UDI. Tenemos para registrar la marca, el modelo, el lote, el número de serie, la historia clínica. Esto permite localizar al paciente de manera inmediata en caso de una alerta sanitaria o fallo de fábrica. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que el marcapaso que le colocamos al paciente va a presentar una falla o presentó fallas en ese lote de medicación, de insumos, entonces lo ubican y lo retiran del mercado. Y si es de hacer otra operación, pues obviamente se la hace y todo, pero tenemos esta parte. Bueno, entonces, eso ha sido la parte de la clase correspondiente a la clase 6. También se los invita a nuevamente revisar la plataforma. Estamos en la plataforma. Por favor, tienen ustedes que cumplir la parte de las actividades, de los deberes. Estamos ya, queda cargado lo que es la semana 6, el video tutorial que estamos viendo también dentro de lo que es la grabación de la clase, va a quedar anclado ahí. Tenemos la parte de la documentación, la presentación que hemos utilizado ahorita para poder realizar la clase también, el recurso didáctico, donde ustedes pueden ahondar un poco más sus conocimientos, la parte de las actividades didácticas, les he colocado diferentes enlaces para que ustedes puedan realizar en su casita actividades como son la creación de un mapa circular sobre la seguridad del material, el análisis, el control y seguimiento de riesgos que se pueden presentar dentro de estas auditorías. Y tenemos también el recurso didáctico de las páginas informativas sobre la elaboración de un cuadro de adquisición tanto de medicamentos. Y ustedes se van a dirigir a la página número 14. Tenemos la parte de las tareas que tienen que hacer, el componente de vinculación con la sociedad, la parte de la evaluación, por favor, también que tienen que realizar, la tienen el lapso desde el día lunes aproximadamente hasta el día domingo, 23 horas 59 minutos. Por favor, recordar que esta evaluación tiene el 20% del valor total dentro de las calificaciones, entonces tiene que ser asumidas de manera total. ¿Sí? No se olviden, por favor, de dar, porque caso contrario van a tener dificultades, ¿verdad? En el sistema de calificaciones. Bueno, eso es todo. Yo les agradezco mucho por toda la atención prestada a lo largo de toda la semana, que me han venido acompañando desde este transcurso, ¿verdad?, del desarrollo de la asignatura de insumos y medicamentos 1, desde la semana 1 hasta la semana 6. Lo han hecho muy bien, han aprendido mucho, ¿sí? Nos vemos en alguna otra ocasión. Mis mejores éxitos dentro de su carrera, tanto profesional y cuando ustedes puedan ejercer la parte de insumos y equipos, la parte de gestión en salud, todo lo que yo he podido compartir con ustedes, les agradezco muchísimo y quedo pendiente y expensa a cualquier situación que ustedes tengan. Nos vemos, muchas gracias, hasta otra próxima oportunidad.